Hola, bendiciones. Bendiciones a todos. Que el Señor Jesús les bendiga. Bueno, hoy empezamos la lección número 6. La verdad estoy muy contenta porque estamos avanzando bastante. Estamos llegando a la lección número 6. La lección pasada nos habló acerca del Nuevo Testamento, cómo estaba dividido el Nuevo Testamento. Nos habló acerca de Juan el Bautista, que fue el que empezó a abrir el camino en el desierto a la venida de Jesús, para que Jesús entrara. También cómo el Señor Jesús empleaba sus enseñanzas usando parábolas, cosas el método que él usaba cosas de la tierra para poder desarrollar así una enseñanza. Bueno, ahora vamos a hablar de ese Jesús y tenemos aquí una pregunta muy grande. ¿Quién era Jesucristo? ¿Quién era Jesucristo? No importa quién creo yo que es Jesucristo o quién cree la gente que es Jesucristo, pero él quiso revelar quién es. Y con eso que uno aprende de él, esto le ayuda a uno a tener más fe en él, es saber quién es él. Le ayuda a uno a conocer su carácter, su naturaleza. Entonces, vámonos a esta lección de la lección número 6. Aquí empezamos. Y bien, listo. Aquí tenemos, ¿quién era Jesucristo? Bueno, el estudio nos dice, y de acuerdo a las escrituras, Jesús era Dios manifestado en carne. Era Dios y era hombre. Se había dicho de él desde el Antiguo Testamento en las profecías que Dios mismo vendría. Claro está que para él poder hacerse visible a nosotros tenía que venir en la persona de Jesús. Tenía que mostrarse en una naturaleza humana. Entonces, como Dios es espíritu, nadie le iba a ver. Él tenía que hacerse un cuerpo para mostrarse a la gente. Ahora, eso no quiere decir que al momento de eso suceder, ya está dividido, que el Padre queda en el cielo y Jesús queda aquí, viene aquí Jesús en la tierra y que ya es un hijo. No, sino que a esa naturaleza humana que el Señor se hizo para él, se le llamó hijo, ya sea hijo del hombre, hijo de José, hijo de David, hijo de Dios. Entonces, pero en sí a eso es que se está refiriendo a la naturaleza humana de Dios, que agarró ese velo de carne para mostrarse, hacerse visible a nosotros. Por eso es que Jesús en la tierra él podía decir, yo y el Padre uno somos. ¿Por qué? Porque en Jesús estaba Dios. Así es, en Jesús estaba Dios. Él estaba reconciliando consigo mismo a todos los que hemos pecado. Todo el mundo ha pecado, entonces a todos con él. Entonces, leamos en Primera de Timoteo 3:16. Dice, indiscutiblemente, quiere decir que está fuera de discusión, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Justificado en el Espíritu. Amén. Visto de los ángeles. Predicado a los gentiles. Creído en el mundo. Recibido arriba en gloria. Entonces aquí tenemos un texto bíblico poderoso, es en donde nos habla la unicidad de Dios. ¿Qué es la unicidad de Dios? Bueno, en donde nos está diciendo en qué manera Dios se muestra a la creación, a este mundo. Entonces, él dice que fue manifestado en la persona de Jesús, en la carne, dice, fue manifestado en carne,
justificado en el Espíritu, y fue visto de los ángeles, y fue predicado a los gentiles. Claro, ha sido predicado a nosotros, ha sido creído en todo el mundo y ha sido recibido en gloria. Ahora, como la naturaleza humana de Jesús es el Hijo de Dios, es el hombre de carne humana. Y miramos que como ese hombre de carne humana nació siendo bebé o hijo. Y eso lo encontramos en Mateo 23 al 25, que dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Era Dios con nosotros. Entonces miramos cómo Dios es el Espíritu, ¿verdad? Como Dios en sí es el Espíritu y también es el gran Dios eterno. Ya en Jesús habita corporalmente toda la deidad. Él es 100% Dios y Él es 100% hombre. Él es lo visible de lo invisible. En Jesús se puede ver revelado a ese Dios que nosotros queremos verlo, pero no podemos porque Él es espíritu. Entonces lo podemos ver a través de Jesús. Bien, entonces, esto se encuentra en Isaías 9. Vamos a buscarlo porque yo no lo tengo acá todavía en mi Biblia. Isaías 9. Permiso acá. Bueno, hoy vamos a tener un poquito de complicaciones con esto, por la razón de que estamos hablando de la naturaleza de Dios como espíritu y como hombre. Así que ténganme un poquito más de paciencia. En verdad les animo, no pasen por alto este estudio. Esta lección número 6 es muy importante. Entonces, miramos Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Es algo de admiración. Consejero, Dios fuerte. Entonces, en Jesús habitaba el Dios fuerte, el Padre eterno, príncipe de paz. Todo esto en la divinidad de Jesús. Entonces, como hijo, creció en sabiduría. Eso lo miramos en Lucas 5:52. Lucas 5:52. Y entonces me gusta ponerle pausa al video para que no que ustedes estén esperando conmigo. Pero bueno, ahí vamos ya rapidito. Lucas, dijimos 2:52. Ahí estamos, ya en un momentito estamos allí. Ténganme un poquito de paciencia. Y dice Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea que como hijo de Dios crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Ahora, como el Dios eterno, Él sabe todas las cosas. Entonces miramos en Juan, el Evangelio de Juan 21:17. En el Evangelio de Juan 21:17 dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, estamos ahí. ¿Ya? Juan 21, Juan 21:17. Creo que la lección está, o yo me estoy equivocando. Bien.
Entonces, vamos a buscar en las cartas de Juan, pero no nos dice. Bien, voy a leer el versículo que me dice la lección. Dice, como el Dios eterno, Él sabe todas las cosas. Y dice, Él diciéndole a Pedro, Jesús diciéndole a Pedro, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Es decir, que como ese Dios que todo lo sabe, respondiendo Pedro, dándole a saber, yo sé que todo lo sabes. Entonces, él le dice, apacienta mis ovejas. Solamente un padre puede decir eso, o un pastor. Cuando él sucede la ascensión, él dice, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Entonces sabemos que en Jesús está ese nuestro Padre. Amén. Entonces, también dice, como hombre, carne humana tuvo hambre. Como el Dios eterno alimentó las multitudes. Como hombre fue siervo, él se puso bajo la condición de siervo. Eso está en Filipenses, wow. Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, ese Dios que se tomó para sí mismo un cuerpo para hacerse visible para nosotros, se bajó a la condición, se despojó de sí mismo y tomó esa forma de siervo. Él bajó a la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así que el hombre de carne humana fue siervo, ¿verdad? Pero como el Dios eterno, Él es rey de reyes y eso lo miramos en Apocalipsis 19, 16. En Apocalipsis 19, 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto es hablando de Jesús, ¿verdad? En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya ustedes, si quieren ver más todo, pues se van y se leen todo Apocalipsis desde antes. Entonces, en el capítulo 19, entonces, como el Hijo de Dios habitó en la tierra, como el Dios eterno, Dios fuerte, nuestro Padre, creó la tierra. Él creó la tierra y miramos eso en Colosenses 1, Colosenses 1. Y esta lección es muy bonita porque uno aprende todos los libros de la Biblia y nos vamos de un lado para otro. Cuando nosotros estamos haciendo este estudio en casa con los hermanos, los nuevos hermanos creyentes, ellos no están muy familiarizados con la Biblia, entonces deben aprender a usarla. Entonces es Colosenses 1, capítulo 1, versículo 16 al 17. Y nos dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién era Jesucristo? La imagen del Dios invisible. Ahí está nuestra respuesta. El primogénito de toda creación. Él fue formado primero. En la mente de Dios ya estaba diseñado ese plan, entonces ya había sido diseñado Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿De quién estamos hablando aquí? Estamos hablando de Dios Padre, Dios eterno, nuestro príncipe de paz, nuestro Dios con nosotros, que creó, lo primero que creó a Jesús. Y él fue, hablando de Jesús, él fue la imagen del Dios invisible, o él es hasta la actualidad. Por él, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, todo fue hecho por él, por medio de él y para él. Pero ¿quién es el principio de la creación? Nuestro Jesús. ¿En quién estaba Dios? En Jesús. Bueno, sigamos. Como Dios eterno, él creó la tierra. Ahora, como carne humana, oró. Eso lo miramos en Lucas 22, 44. Lucas 22, ya va. Lucas 22, capítulo 22, versículo 44. Y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora, como ese Dios eterno, como el Espíritu, él contesta la oración y eso lo miramos en Juan capítulo 14, versículo 13 al versículo 14 y dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es decir, el Padre lo hará si lo pedimos en el nombre de Jesús. Ahora bien, como carne humana, o sea, estoy hablando de un solo Dios que se mostró al mundo en la persona de Jesús. No estoy hablando de dos, no estoy hablando de un padre que quedó en el cielo y del hijo que descendió a la tierra como dos dioses, ¿no? El Dios Padre y el Dios Hijo. No estoy hablando de esa manera. Estoy hablando que en Jesús habita el Espíritu, que es el gran Dios eterno, el Espíritu Santo, que Dios es Espíritu y es Santo, por ende, Él es Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo para mostrarse a nosotros se hizo esa carne humana y a esa carne humana se le llama hijo. Entonces, cuando uno habla de hijo, se está refiriendo a esa condición de la humana en Jesús, esa parte visible de nuestro Dios. No estoy hablando de dos dioses. Ahora, él es sacrificio. Él es como la carne humana. Él es sacrificio para el pecado. Eso lo miramos, Hebreos 9:6. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, me disculpan, es Hebreo 9:26, me disculpan, ay, por favor ahí. Sí. Pero ya voy ahí. De otra manera, en Hebreo 9:26, que es el sacrificio para el pecado, como hombre, carne humana, sacrificio para el pecado. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así que Él es el sacrificio para quitar de en medio nuestros pecados. O sea, Él fue quien llevó todos nuestros pecados. Él, ese mismo Dios tomó naturaleza humana y vino a esta tierra
para quitar de nosotros todos los pecados, para nosotros aceptar gratuitamente ese regalo que nos dio la salvación. Amén. Ahora miramos como el Espíritu, el gran Dios eterno, perdonó los pecados. Él perdona los pecados. Eso miramos en Marcos, Evangelio de Marcos 2, del 5 al 7. Capítulo 2, versículos 5 al 7. Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 5 al 7. Y dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, a mí me gustaría enfatizar esto. Él dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Solo Dios puede perdonar pecados. Sabemos que en Jesús habitaba Dios. Amén. Entonces, ¿cómo Dios, Él perdonaba los pecados? Y cómo Dios era nuestro Padre. Por eso Él podía decir hijo a este paralítico, porque Él lo había creado. Ese mismo Dios, es que por eso dice la palabra: grande, grande es el misterio de la piedad. Grande, grande. Ese es un misterio de cómo ese mismo Dios que creó todo el universo se hizo en forma de hombre para venir a hacerse visible. Y no solamente eso, sino que venir a hacer el precio para estos pecados. Él vino a hacer ese sacrificio. Wow, qué tremendo, bastante. Entonces dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahí está, en la pregunta está la respuesta. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es que ellos no se habían dado cuenta que en Jesús estaba Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Ay, qué maravilloso. Esta lección es tan linda. Abran su mente, su corazón. Jesús es Dios, sí, Jesús es Dios, pero también Jesús fue ese siervo que vino a dar ejemplo en todo. Cuando, como lo he dicho otras veces, cuando usted se quiera comparar con alguien, compárese con Jesús. Y usted, al compararse con él, usted va a mirar qué tanto hay que cambiar en nosotros, que seguir dejándonos transformar por él, y que tanta obra que Dios todavía tiene que hacer en nosotros. Amén. Entonces, como la carne humana, él murió. Amén. Como el espíritu, él resucitó. Ahora vamos a ver en Juan capítulo 19 y versículo 30. Juan capítulo 19, versículo 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Claro, porque él vino a cumplir la ley. De él está escrito en el Antiguo Testamento, el tabernáculo. Y se recuerdan ustedes las formas en que yo les dije cómo estaba el tabernáculo, que formaba una cruz. ¿Ustedes recuerdan eso? Y del candelero de oro. ¿A quién representaba el candelero de oro? Pues a la luz del mundo, que es nuestro Jesús. Entonces, el corderito que se llevaba y sobre sí se echaba todos los pecados del pueblo, todas esas cosas. Entonces, Jesús vino a cumplir la ley. Entonces, la ley fue anulada al momento de él venir a cumplirla. Ahora vivimos bajo la gracia. Y más adelante iremos a eso porque creo que me estoy yendo muy rápido. Bueno, entonces dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hay algo fuerte acá. ¿Por qué, si Jesús es Dios y en él estaba el Espíritu Santo, por qué es que él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado?, cuando estaba en la cruz?
es que en la naturaleza humana de Jesús fue puesta todos los pecados, todos los del mundo entero. Y en Dios no puede habitar el pecado. Por esa razón, el Espíritu Santo no estaba con Jesús en ese momento. Por eso él exclamó estas palabras. Ahora, perdón, ahora esto no significa que hay dos, uno en el cielo y uno abajo. No, esto no significa, sino que significa, es esa la razón. No podía estar el Espíritu Santo con Jesús en ese momento, porque él fue ese corderito, él fue quien fue la ofrenda, el sacrificio. En él fue puesto todo el pecado y el Espíritu Santo no podía estar. Ahora, hay preguntas que a veces se dicen, ¿por qué? Eso nos da a entender que son dos. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Eso solamente nos deja saber que en la santidad de Dios no puede habitar el pecado. Y en ese momento el Señor Jesús estaba haciendo para lo que fue, lo que vino a hacer. Él estaba cumpliendo con lo que él había venido a hacer, que era quitar, pagar, darse, mejor dicho, para hacer ese sacrificio. Ahora, como espíritu, él es resucitado. Como espíritu es resucitado. Entonces, en Lucas 24, 1 al 6, Lucas 24, 1 al 6. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Amén. Él ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Es lo que dice. Entonces, como el Espíritu, él resucitó, claro, en un cuerpo glorificado, pero nos iremos con eso más adelante. Ahora, la Biblia dice en Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7. Y vamos para ahí, vamos para ahí. En Primera de Juan dice, sí lo tengo. Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, ahí lo especifica, el Padre, el Espíritu Santo, perdón, el Verbo, que es la acción, que es Jesús, lo que se muestra, lo visible de lo invisible, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Asimismo, estos tres son uno, el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ahora, ¿cómo es la divinidad en Jesús? ¿Cómo Él se manifestó, nuestro Dios? Él es Padre en la creación, como Hijo, Él se manifestó en la redención, y como el Espíritu Santo en la regeneración. Estos tres son uno. Aquí luego también acá abajo nos dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquí no hay para donde nos hagamos. Realmente el Señor se ha revelado a sí mismo. Entonces Él dice, yo y el Padre uno somos. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén.
Entonces, el primera de Juan 5:7, porque no lo encontraba. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Más adelante dice en el versículo 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Quiere decir, el testimonio de Dios, perdón, el espíritu de Dios, el agua por el bautizo y la sangre que fue derramada por Jesús en el Calvario. Entonces, y estas tres concuerdan. Ahora, no es que es uno, sino que concuerdan, pero hablando de la divinidad del Señor, son uno. El Verbo, el Padre, perdón, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son uno. Entonces, y el Señor nos dice: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Eso lo encontramos en Juan 8:24. Juan 8:24. Es bastante lectura en esta clase. Y si es necesario ir por todos, por todos los versículos, para poder entender un poquito más. Yo le pido a Dios que abra sus entendimientos y puedan comprender. Él es el que me ayuda. Yo sé que es muy difícil de poder captar esto a veces cuando no tenemos este entendimiento acerca de quién es Jesús. Pero es muy, muy linda lección. Entonces, Juan 8:24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora en Isaías 44:6 dice: yo soy el primero, hablando del Espíritu. Yo soy el primero y yo soy el postero, y fuera de mí no hay Dios. O sea que no hay Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como tres dioses en uno. Como que si yo echase Ariel, Downey y Gain en uno. No es así. Con Dios no es así, sino que es un solo Dios manifestado en diferentes maneras para hacerse conocer por nosotros en Jesús, para revelarnos a ese Dios invisible, para que nosotros lo pudiéramos ver y poder mirar ese ejemplo que Él nos vino a dar como siervo, y con el propósito de llevar cautiva la cautividad y todos los pecados, para que nosotros pudiéramos tener acceso a Él, dado que todos éramos pecadores y estábamos destituidos de su gloria. Entonces, ahora con lo que el Señor hizo, ¿verdad? Él nos ha dado ese acceso, ¿ya? Entonces, en Isaías 43:10 dice: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Amén. Ni lo será después de mí. Eso está en Isaías 43:10. Ahora, yo quiero decirles, en el versículo, en Juan 10:30, dice: yo y el Padre uno somos. Y en Juan 14:7-11, dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué no hay contradicción en nada de esto? Entonces, yo quiero leerle los dos versículos. O sea, vamos a leer Juan 10:3. Juan capítulo 10, versículo 3. Estas son una de sus preguntas en su cuestionario. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Ay, perdón, yo estoy mal acá. Es Juan 10:30. Ustedes me disculparán. Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Ahora miremos Juan 14, capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 7-11. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo:
¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre, y no creéis que yo soy en el Padre? El Padre, perdón, y no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. Versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces, Él aquí está revelando. Amén. Él está revelando. Ahora, me van a disculpar un ratito porque es que necesito mostrarle otro versículo que es parte de la lección, pero no lo tengo en mi lección, pero necesito buscarlo. Entonces, este es el versículo bíblico. Primero Juan 14, 7 al 11, que lo hemos leído. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora tenemos este versículo allí mismo en Juan 14, versículo 28, dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Entonces, ¿por qué no hay ninguna contradicción en esto? Porque sabemos que la divinidad es mayor que la humanidad. La divinidad de Dios es mayor que la divinidad. Por eso es que el Señor Jesús pudo decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y también pudo decir, mi Padre es mayor que yo. Versículo 29, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Entonces, por eso es que no hay ninguna contradicción en todo esto. Ahora, aquí queda respondido todo lo que viene siendo la pregunta. ¿Quién era Jesucristo? Dios manifestado en la carne. Perdón. Dios manifestado en la carne. La divinidad de Dios es mayor que su humanidad. Por eso él podía decir que el Padre es mayor que él. Ahora, el hombre Jesucristo es el único cuerpo humano por lo cual Dios se manifestó a los hombres, que Jesús fue engendrado, prueba que no había un hijo de Dios hasta Belén. Por eso es que les he dicho, no hay Dios Padre, y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es un solo Dios y no lo debemos confundir. Hay un solo Dios, no hay una Trinidad, hay una unicidad de Dios. No es una triada de dioses. Hay un Dios manifestado como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la regeneración. Amén. Entonces, él se manifestó como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como el Espíritu Santo en la regeneración. En la creación, en la redención, en la regeneración, pero Él es todavía un solo Dios. Solamente tenemos un solo Dios, una fe y un solo bautismo, como está escrito en la palabra de Dios. Ahora, este mismo Jesús, en una ocasión platicando con sus discípulos, estaban todos ahí juntos, él les hace una pregunta y esto nos deja saber a nosotros, mis hermanos, que a Dios le interesa saber qué pensamos de él. Ok, no importa, bueno, yo creo que es así y ya, no, es sí le interesa saber qué piensa usted de él. Entonces él les hace esta pregunta a todos los discípulos y le dice, ¿qué dice la gente que soy yo? Y unos le responden, bueno, unos dicen que tú eres uno de los profetas, Elías. Y él hace esta pregunta muy profunda. ¿Y ustedes qué pensáis que soy yo? Y él dice, contestando Pedro, tú eres el Mesías, el enviado de Dios.
Y vamos a ver esto, vamos a hablar acerca de esto, porque en base a esta confesión de Pedro, el Señor hace una fuerte declaración y vamos a verla. Seguimos ahí. Y vamos a leer todo eso que les estaba diciendo en Mateo 16, capítulo 16, versículo desde el 16 también, si no me equivoco, porque a veces yo, se me van muchas cosas. Entonces, vamos a leerlo desde el versículo 13. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hablando de la naturaleza de Jesús. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Amén. A él le importa esto. Respondiendo Simón Pedro, lleno del Espíritu Santo, porque luego el Señor le dijo, eso no vino de carne y sangre, sino de mi Padre te lo ha revelado. Entonces, en base a esta confesión de Pedro, el Señor hace algo. Bueno, vamos a leerle. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre la confesión que Pedro había hecho, él dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aleluya. Amén. Entonces, el Señor estaba dando bajo esta confesión, ¿verdad? Bajo esa roca, Pedro le dijo esta confesión, tú eres, le dice, ya voy, tú eres el Cristo. Bajo eso fue que el Señor le dijo, yo edificaré mi iglesia. Amén. Sobre esa confesión, Cristo, la piedra angular, esa roca. Amén. Sobre esta roca, versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús es nuestra roca. Jesús es la roca de la que les hablé que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida cuando el Señor le había dicho que le hablara a la roca. Sin embargo, este enfurecido le pegó para que le diera agua a la roca. Entonces le pegó a esa roca que es nuestro Cristo Jesús. Amén. Entonces, como Pedro había dicho, tú eres el Cristo. Amén. Entonces él dice, sobre esta confesión, sobre esta roca, sobre esta piedra angular, ¿verdad? Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Entonces, luego más adelante podemos ver a Pedro vamos a verlo más adelante, pero para darles un breve resumen, él fue el que recibió las llaves para dar la entrada al reino de los cielos, tanto a los judíos, samaritanos y a nosotros los gentiles, porque nos vamos a ver más adelante en el día de Pentecostés, cuando Pedro se levanta lleno del poder de Dios, empezando a abrir esas puertas, porque él tenía la llave en ese momento. Entonces, no quiere decir que Pedro debe ser venerado por causa de estas palabras, y no quiere decir que sobre Pedro el Señor edificó la iglesia. No. Entonces, sino de que la edificó sobre la roca que es Jesús. Amén. Jesús. Así es. Entonces, Jesús es la piedra fundamental, es la verdad de la deidad de Jesús. Su iglesia no fue establecida algunos meses después, les estaba diciendo, acerca de el día de Pentecostés. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, le dice a Pedro, dice, todo lo que atareis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y esto a mí me hace pensar,
cuando uno sabe, tiene la revelación, tal como la tuvo Pedro, a uno se le ha dado ese poder para atar y para desatar. Ustedes tienen, una vez que ustedes, sus mentes han sido abiertas, que Dios les ha dado esta revelación, que ustedes lo perciben, lo abrazan de esta manera, vaya, ustedes lo abrazan de esta manera, es mi Cristo, es mi Jesús, quien vino y dio la vida por mí en rescate de todos mis pecados. Él fue el que se dio por esos pecados. Amén. Yo estaba destinada a muerte, pero Él prefirió llevar sobre sí esa muerte para darme vida a mí. Qué amor tan grande nos ha mostrado el Señor a través de esto. Entonces, cuando uno ya sabe de que nuestro Dios se hizo esa imagen en Jesús, ¿verdad? Él se mostró a nosotros en la persona de Jesús. Entonces, nosotros tenemos este poder, mis hermanos. Ustedes tienen este poder de atar y desatar aquí en la tierra, en los cielos. Amén. Usted puede desatar su gloria adorándole, alabándole. Desata su gloria, bendiciendo y dando alabanzas a ese Dios todopoderoso. Amén. Entonces, Él así lo ha dicho. Entonces, gloria a Jesús. Hay una de las preguntas que ustedes tienen que dice, ¿cuál es la piedra fundamental o angular de la iglesia? Entonces, hablando de esta confesión de Pedro, me gustaría que me acompañaran a Efesios 2:22. Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero en Efesios 2:20, Efesios 2:20 dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. Entonces, sobre quién o sobre qué? No, mejor dicho, sobre quién, porque es Jesús. Sobre quién Él fundó la iglesia, sobre la piedra angular, que es Jesucristo mismo. Amén. No está fundada sobre Pedro, no, Señor, está fundada sobre Jesús, sino que Pedro, a la confesión que él dijo, tú eres el Cristo, entonces dijo, yo también te digo que tú eres Pedro. Amén. Y sobre esta roca que es Cristo, Jesucristo es la roca. Amén. Edificaré mi iglesia. Entonces ya miramos en Efesios, ¿verdad? Donde nos dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es la piedra del ángulo. Amén. La piedra angular. Entonces continuemos. Vamos a entrar en lo que viene siendo la última cena. Vamos yéndonos preparando para lo que viene siendo la muerte de nuestro Señor Jesús. Amén. Veremos ahí pues que ahora judíos, samaritanos, gentiles tienen acceso al reino de los cielos por medio de la confesión de Pedro, y más adelante vamos a ver qué hace Pedro, cómo es que abre estas puertas. Amén. Entonces vamos camino a la muerte de Cristo, su última cena. Mateo 26, 18 al 28. Buscamos Mateo 26, 18. Entonces, él aquí está preparando, bueno, todo, ¿verdad? Entonces leemos Mateo 26, 18 al 28. Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Amén. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle,
¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Amén. Él se había escrito, se había profetizado que eso sucedería. Amén. Si ustedes leyeron la lección número 4, ahí estaba escrito cómo él iba a ser vendido, por cuántas piezas de plata iba a ser vendido y qué significaban esas piedras de plata, esas piezas de plata, perdón, todo el pecado. Amén. Fue vendido como un esclavo. Entonces, si ustedes en verdad han venido haciendo las lecciones conmigo, ustedes van a estar más familiarizados con todo lo que les estoy diciendo. No puedo ir todo, ¿verdad? Pero continuemos. Entonces dice, más ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, le dijo diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. Entonces, ¿qué representa el pan y el vino en la última cena del Señor? El pan representa su cuerpo y el vino, la sangre, ¿verdad? Que por nosotros fue derramada para la remisión de los pecados. Y él dice, haz esto en memoria de mí. Él así lo dijo, haz esto en memoria de mí. Por eso es que probablemente, no sé si en sus iglesias lo hagan, pero todos los años uno debe hacer esto en memoria de él. Uno debe hacerlo cada que uno se acuerda de como un recordatorio de lo que el Señor vino a hacer aquí a la tierra. Amén. Entonces, el pan representa su cuerpo, el vino representa su sangre. Y este es el nuevo pacto, que él dio su cuerpo. Amén. Y él dio su sangre para la remisión de nuestros pecados. Y yendo de camino a la muerte de Cristo, podemos encontrarnos cuando él iba entrando a la ciudad de Jerusalén, en donde buscaban al Señor para matarle. Buscaban a nuestro Señor Jesucristo para matarle, porque claro, Jesús había hecho un milagro poderoso. Él había resucitado a Lázaro. Y desde tiempo atrás, durante su ministerio que él tuvo, siempre querían agarrarlo. ¿Por qué razón? Porque era una amenaza para los sacerdotes. Como está escrito en la Biblia, a los suyos vino. Él verdaderamente vino a los suyos, a ellos, a los sacerdotes, a los judíos, a todo que pudiera reconocerle como su Señor y Salvador. Entonces, ellos no le reconocieron, le rechazaron. Como está escrito de él en la Biblia, lo tuvimos por herido de Dios, lo tuvimos por escarnio, desechado fue, varón de dolor. Entonces, ellos le querían matar. Ellos querían desde el principio, porque era una amenaza, ellos se habían alejado de Dios desde hace mucho tiempo. Hacían todos los rituales de la ley, pero vacíos, no teniendo en cuenta de que una criatura inocente moría por los pecados. Ellos habían, ellos habían dejado de ser sensibles a esto. Mucho cuidado con eso. Uno debe siempre ser sensible a lo que Dios hizo por nosotros y tener ese agradecimiento. Amén. Un agradecimiento por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Ahora, Él manda a 2 de sus discípulos, a 2 de sus seguidores, que vayan y preparen que van a encontrar en el camino un hijo de asta, un asnillo, en donde Él se subiría y todos iban a tirar sus ropas, las palmas, y le iban a recibir como su Mesías, como el enviado, como su rey.
Amén. Y me gustaría leer esa parte. Eso lo miramos en Marcos 11, 1 al 11. Marcos 11, 1 al 11. Vamos a leerlo rapidito, aunque es mucha lectura, pero me temo que no todos leen lo que está escrito en su hoja de estudio. Amén. Marcos 1, 11. Cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. Entonces, cuando él hace la entrada triunfal sobre Jerusalén, ¿verdad? Todos le reciben como su rey, ¿verdad? Y más adelante, él va hacia la última cena. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, los escribas y los soldados romanos, todos lo querían apresar. Todos lo querían apresar porque él había hecho el milagro, que él había sanado, había perdonado pecados. Y todo eso tenía a los sacerdotes, a los judíos que se oponían a esto, Jesús era un estorbo para ellos, porque él venía y le hablaba directo a ellos, ¿verdad? Entonces, ellos lo querían apresar, lo querían matar, pero no lo habían conseguido. Pero se volvió una amenaza más fuerte cuando Jesús hace el milagro que sobrepasó todo. Él mostró toda su gloria allí, porque estando de 4 días y yedía ya el cuerpo de Lázaro, el Señor lo resucitó. Amén. Juan 12, discúlpenme, en Juan, el libro de Juan, capítulo 12, versículo 12 al 19. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén, en el nombre del Señor. Pero yo lo que quiero leerles es acerca de cuando le quieren atrapar o lo quieren matar, porque era una amenaza, porque había resucitado a Lázaro. Entonces, vámonos al versículo 9. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 9 hasta el versículo 11. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces Jesús era una amenaza tan grande para todos estos hombres que por eso le querían matar.
Más adelante, cuando él lo recibieron y él está entrando, ellos fueron los principales sacerdotes, fueron y le decían, ¿por qué no callas? Porque ellos le decían, Hosana, el rey que vive, ¿verdad? Entonces ellos le dijeron, ¿por qué no los callas? Entonces Jesús les dijo, si ellos callaran, aún las piedras hablarán. Leemos aquí, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban. Este es el versículo 13. Y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les había hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, pero la cual también había venido la gente a recibirle porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Y volvemos a lo mismo, ellos estaban tan decididos a matarles y se molestaban porque le hablaban, él es el rey de los judíos, Hosana, el hijo de David. Ellos estaban haciendo fiesta. Amén. Y ellos no les contentaba todo esto. Entonces les pidió, Señor, manda callar a todos ellos. Y él les dice, no, si ellos callan, aún las mismas piedras hablarán. Amén. La misma naturaleza adora a Dios. Si tú no le adoras, Dios tiene quien le adore en el cielo, pero también la misma naturaleza. Amén. Así que vamos nosotros a no ser tan duros de corazón como una piedra y ser sensibles a él y adorarle. Amén. Entonces, bueno, ya les hablé acerca de la cena, de cómo Judas, ¿verdad? Cuando el Señor le da el pan, él sale inmediatamente y lo vende por 30 piezas de plata, que representa el precio de un esclavo. Sobre él estaba puesto todo el pecado. Entonces él, saliendo de allí, se va a orar al Getsemaní. Amén. Eso se encuentra en Mateo 26:39. Mateo 26:39. Vamos a leerlo rapiditamente. Antes de eso, él se va a orar en el jardín de Getsemaní. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Luego en Mateo 26:47 al 50 miramos su arresto, cómo él fue arrestado. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo a Judas, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Amén. Cuando Jesús fue enjuiciado. Ahora ustedes pueden leerlo todo el relato. Amén. Cuando él fue arrestado, pasaron muchas cosas que nos relatan los 4 evangelios, en donde una de ellas más importante, cuando los soldados preguntan a Jesús, ¿quién es Jesús? Porque Jesús les dice a ellos, ¿a quién buscáis? Y él dice, a Jesús. ¿Quién es Jesús? Y entonces él les dice, yo soy. Ellos retrocedieron y cayeron.
porque ante la presencia de Dios toda rodilla se doblará. Pero más que todo eso era por la autoridad. Él dijo, yo soy, dando a entender, ¿verdad? El mismo yo soy del Antiguo Testamento es este, y ustedes vienen a aprenderle. Amén. Y ellos cayeron a tierra, retrocedieron y cayeron. Entonces, ustedes, vaya bien, pueden ir y ver todo esto en su hoja de estudio están todos los versículos. Luego después él fue enjuiciado. Eso es en Mateo 26, versículos 62 al 68. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aleluya. Qué hermosa declaración Jesús dio en ese momento. Entonces, dice la Biblia, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Amén, se burlaban de él. ¿Cuánto él sufrió por causa de nosotros? Él oró porque él se angustiaba en su espíritu. Fue arrestado, luego fue enjuiciado, fue llevado ante Pilato y Pilato no encontró ningún pecado en él. Entonces fue mandado al César y el César dijo que tampoco había encontrado ningún pecado en él. Entonces Pilato se lavó las manos y le mandó a azotar 40 latigazos para ver si esto calmaba la furia de todos los sacerdotes que lo tenían preso. Mientras esto pasaba, Judas se había arrepentido. Tenía un montón de remordimientos, pero nunca se arrepintió de corazón y pidió perdón. Más adelante miraremos qué él hizo. Pero él fue ante los sumos sacerdotes, pero ellos ya no pudo. Y él ya había entregado a Jesús y Jesús tenía que compadecer por cómo había sido vendido. Entonces, fue ya presentado ante toda la multitud, ensangrentado cada uno de esos latigazos que le dio los soldados romanos, que los escarnecieron, que su sangre salía. Dice que esa sangre, esas heridas, fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. Y a través de eso también nos dio el poder ser curados por medio de su llaga. Por su llaga fuimos curados. Dice Isaías 53:5. Él es el que sana todas nuestras dolencias. Cuando él estaba sufriendo allí, él se acordaba de todo lo que él iba a darnos a través de esto. Por causa de esto, es otorgado a las iglesias dones de sanidades. Cuando alguien está enfermo, la Biblia nos manda a los ancianos a que unjan al enfermo con aceite para que sean sanados. Y si tiene pecados, también les serán perdonados. Amén. Eso está en Santiago 5:14 al 16. Amén. Todas estas heridas, todo este escarnio, todo sangre, toda la sangre derramada de nuestro Jesús fue para nuestras sanidades. Él nos proveyó a través de esto sanidad. Él nos proveyó cura para cualquier enfermedad también. Isaías 53:5, perdonen, dice, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y por su llaga fuimos curados. Entonces, después de todo esto, fue llevado ante Pilatos. Y ellos como quiera no estaban contentos con todo eso. Y ellos dijeron, crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Por qué? Porque en ese entonces era costumbre sacar a un reo
Entonces no habían, mis hermanos, la cruz en la que fue crucificado Jesús no había sido para él. Esta cruz era para Barrabás. Entonces no había otra cruz. Entonces sacaron a Barrabás y lo pusieron un malhechor, y nuestro Jesús que no tenía pecado. Y dijeron, escoger aquí está uno que merece la muerte y uno que no. Y ellos dijeron, Jesús, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Amén. Y lo llevaron. Pilato se lava las manos, dando a entender, yo no tengo culpa, no tengo nada que ver con esto. Amén. Pero lo llevan a la cruz y él empezó a cargar la cruz y fue a un lugar llamado Gólgota, que es traducido es calavera. Ahí es donde fue crucificado el Señor. Amén. Y vamos, y esto sí lo quiero leer en Mateo 27. Ya estamos terminando, hermanos. Mateo, capítulo 27, versículo 27 en adelante. Entonces dice, está bien, muy larga, muy larga la lectura, pero la voy a leer. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Qué dolor. Y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestiduras, echando suertes para que se cumpliese lo dicho. En Jesús se cumplió todo lo que se había dicho acerca de él. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Por esto murió mi Jesús. Este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Amén. Entonces, cuando Jesús estaba en vida, en su ministerio, disculpen, porque todavía no está muerto, pero cuando él estaba en su ministerio, él dijo, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Él estaba refiriéndose a él, que él en 3 días iba a resucitar. Entonces ellos aquí le dicen, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó, asimismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere. Ellos estaban llenos de todo el ejército del enemigo, de todo, estaban llenos de demonios. No podían ver qué era lo que estaba llevándose a cabo. Una victoria tan grande en medio del dolor y el sufrimiento, y que parecía que todo era para pérdida y en declive, parecía que todo era resta, y no sumando. Era cuando el Señor estaba llevando una victoria, hermanos. Cuando usted esté en la tensión más grande, en el problema más fuerte que usted sienta, parece que no,
es cuando está sucediendo la victoria, porque a través de todo eso que usted está pasando, Dios está haciendo algo. Dios está glorificando y verá la gloria de Dios tremendamente en una enfermedad y usted se siente casi ya desfallecer, que usted ya siente que esta enfermedad ha pasado mucho tiempo y no ha sido sano. Entonces Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar grandemente en la economía. Tal vez usted no tenga dinero, no alcanza para los gastos. Siga confiando que Dios se va a glorificar. Él no le ha dejado sin alimento. No se ha ido a dormir con el estómago vacío. Y aunque vaya a dormirse con el estómago vacío, Él ha prometido estar con usted. Siga adelante. Entonces, parecía que todo iba mal, pero aquí es donde el Señor obtuvo la victoria más grande, llevó sobre la humanidad el pecado para que nosotros, ya el pecado no se enseñoree de nosotros, sino que nosotros tengamos esta libertad. Ya nosotros no tenemos que estar siendo esclavos a nuestra naturaleza pecaminosa, que si a mi naturaleza le gusta esto, le gusta lo otro, yo voy a dejarme guiar por eso. No, yo ya no soy esclava del pecado, soy libre porque Dios me ha hecho libre. Entonces, Él nos dio esa victoria, mis hermanos. Entonces, vale la pena buscar y seguir a Jesús. Amén. Entonces, versículo 43, seguimos aquí. Confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere. Esto solamente puede venir de una boca de un individuo endemoniado, pero esto era lo que le gritaban a nuestro Jesús. Porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en la caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo. Vean aquí, mis hermanos. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Amén. Vean acá, mis hermanos, que ese obstáculo, el sumo sacerdote, una vez por año podía entrar al lugar santísimo, a donde habitaba la presencia de Dios. Para ello tenía que hacer todos los rituales de santificación. Entonces, el Señor quitó ese impedimento. Al momento que se rasga la cortina del templo, el Señor nos dio ese acceso al lugar santísimo. Amén. Él nos dio ese acceso al lugar santísimo. Amén. Entonces, miramos también cuando él fue crucificado, le pusieron a dos malhechores que sí estaban destituidos, sí merecían estar allí. Sin embargo, uno le molestaba y le decía, le maltrataba y le decía de cosas y el otro entendió quién era el que estaba allí, entendió amén, que era Jesús. Me permiten tantito. Estoy queriendo buscar, mis amados hermanos, los versículos bíblicos en donde podemos encontrar acerca de esto, de cuando este hombre que está a la par de Jesús, vamos a leer Marcos, en Marcos 15, 22 al 37, sí, 15, 22 al 37.
porque yo quiero llegar acá. No lo estoy encontrando, donde nos habla acerca de los dos malhechores con los que fue crucificado nuestro Señor Jesús, que uno le molestaba, le dañaba, pero el otro reconoció quién estaba allí. El otro fue humilde y pudo reconocer de que él sí merecía estar allí, pero nuestro Señor Jesús no. Y por él darse cuenta y reconocer a nuestro Señor Jesús como Dios, amén, y como su Salvador, muy a pesar de estar en otra dispensación, porque hasta ese momento estábamos bajo la dispensación de la ley. Amén, porque Jesús vino a cumplir la ley. Entonces, es lo que yo quiero buscar, el versículo bíblico, porque no los quiero dejar así, donde este malhechor reconoce a Jesús como su Dios, siendo un malhechor, y qué es lo que obtiene con todo esto, este malhechor. Entonces, eso lo vamos a encontrar en Lucas, hagan nota, por favor, Lucas 23, versículo 39 al 43. Y dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Con mucha prepotencia y orgullo, sálvate tú y sálvame a mí. Nunca vamos a poder venir a Jesús queriendo un favor de Él con esta actitud. Hay que tener una actitud humilde. Y esto fue lo que le dio esa recompensa a este malhechor. Entonces, y le dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Amén. Le reconoció como Dios. Aquel ni viéndose cómo se veía cerca de la muerte. Hay dos tipos de personas que están cerca de Jesús. Unos que tienen mucha soberbia y orgullo, que van al Señor queriendo tener de Él un milagro y teniendo una mala actitud, cómo pedirlo, pero que no consiguen nada y su corazón se está llenando aún más de celo y de envidia, porque hay otros que tienen otra actitud diferente, mucho más humilde, saben cómo llegarle a Dios, cómo llegar y pedir el favor de Él y reciben aún más. Y los otros mirando esto, como si también yo soy hijo de Dios, porque a mí no y a Él sí. Muchas veces sucede esto entre los hermanos, no sea así entre los hermanos y esto nos ayuda a nosotros, hermanos, que ustedes están, bueno, que estamos aprendiendo juntos, ¿verdad? Pero si hay nuevos creyentes aquí entre nosotros, que ustedes no adopten una actitud así, que si ustedes están dándose cuenta que están naciendo una actitud errónea en ustedes y están llegando a Dios con una mala actitud, se arrepientan y se hagan humildes, porque el Señor no escucha la oración de una persona arrogante, con orgullo y prepotencia. Él escucha a los humildes. Él dice, a los altivos los veo de lejos, pero a los humildes y a un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Entonces dice este malhechor, ¿verdad? No podemos decir que hay un buen ladrón y un mal ladrón, los dos son malos, pero en el momento que Él va a ser crucificado, que Él también está compadeciendo y sufriendo, este sufrimiento le hace darse cuenta de la magnitud de su error y se arrepiente. Amén, él se arrepiente y él dice, respondiendo al otro ladrón, le dice, ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación.
Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta actitud de este ladrón le dio esto. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Le abrió esta actitud, este arrepentimiento, el reconocerlo allí como su Dios. Cualquiera al mirar a Dios en un estado como este, pues no lo iba a aceptar como su Dios, pero este lo aceptó como su Dios, lo miró como su Dios, como su Señor y como Salvador. Hay una de las preguntas en su cuestionario, ¿por qué el malhechor fue salvo si era un malhechor? No se había bautizado. Amén. Primero que nada, porque este reconoció a nuestro Señor Jesús como su Dios y su Salvador. Y en segundo lugar, porque estaba en otra dispensación. Todavía no había muerto Jesús para que empezáramos a la dispensación de la gracia. Amén. Todavía estaba bajo la dispensación de la ley y no era requerido que él se bautizara en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Bastó la confesión de él. Ahora no podemos nosotros agarrarnos de esta escritura bíblica para decir, bueno, solamente porque me arrepiento, yo ya soy salva. No, porque uno se arrepiente, pero también uno tiene que confesarlo y también tiene que bautizarse, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Porque uno debe de nacer del agua y del espíritu, del agua en el Espíritu Santo, del agua en el bautismo y del espíritu cuando uno recibe el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ya vamos a terminar. Este es lo último. Entonces miramos cómo aquí el Señor vino a cumplir la ley y la ley termina con el juicio del pecado en el Calvario. Amén. Todo ese pecado el Señor lo llevó al Calvario y nos dio el acceso para poder entrar a su presencia, rasgando las cortinas del templo, el velo del templo. Y él dijo, consumado es. Aquí es donde fue hecho. ¿Se acuerdan que les dije que Judas había sentido remordimientos? Amén. Y al igual que Pedro, porque los dos le fallaron a nuestro Jesús, los dos le negaron, ¿verdad? Pero en el caso de Judas, él dejó que el enemigo le metiera todo este juicio y remordimiento y su orgullo, y porque era hijo del mal, ¿verdad? No le llevó a arrepentirse de corazón, sino que él se ahorcó. Y vamos a mirar eso último en Mateo 27:5. Mateo 27:5. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Así es como pasó. Y dice, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Amén. Ahí tenemos la respuesta de las piezas, las 30 piezas de plata. Fue el precio por los hijos de Israel, todos los pecados sobre Jesús. Y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Amén. Entonces, él terminó ahorcándose. Él no quiso arrepentirse de corazón. Él no buscó el perdón de Dios, sino que él fue y se ahorcó por tanto su remordimiento. Y hay que tener presente, mis hermanos, cómo Satanás trabaja en nosotros. Primero nos induce a hacer lo malo y luego nos señala y nos mete juicio, nos sentimos con tanto remordimiento, tanta culpa después que nosotros ya le hemos fallado a nuestro Dios, y eso hace que nosotros nos alejemos. Eso hace que nosotros no querramos venir a orar. Pero es lo primero que debemos hacer. Inmediatamente usted comete algo, un error, un pecado, que usted sabe que usted ya le falló a Dios, ¿verdad? Lo primero que uno debe hacer es
ir y buscar el perdón de Él, que Él sí, que Él tiene mucha misericordia y no dejarnos, amén, no dejarnos. Yo les pido disculpa, mi computadora no está funcionando bien. Entonces no se mira tal vez bien la pantalla, pero hasta aquí llegamos. Esta es la lección número 6 y me alegra decirles, no estoy segura, pero hemos alcanzado el estudio bíblico que empezamos en casa de la familia Linares, de la hermana Noeli Contreras y su esposo Marlon Linares. Y lo más seguro es que en nuestra próxima lección lo hagamos juntos, lo hagamos en la casa. Entonces, así es como vamos a tener el video. No estoy segura si eso vaya a ser posible, pero si se puede, así lo haremos, y si no, entonces nos estaremos viendo aquí el próximo lunes con la nueva lección, la lección número 7. Entonces seguimos avanzando. Espero que esta lección le haya sido de mucha bendición. Una de las preguntas principales en esta lección era, ¿quién era Jesucristo? Y su respuesta la encuentra en 1 Timoteo 3:16. ¿Por qué no hay contradicciones en las declaraciones? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, que se encuentra en Juan 14:9, y el Padre mayor es que yo, que se encuentra en Juan 14:28. Bueno, eso es porque la divinidad es mayor que la humanidad. ¿Cuál es la piedra fundamental o angular de la iglesia? Lo dijimos después de la confesión de Pedro. ¿Bien? Jesucristo es la piedra angular, Jesucristo mismo. ¿Cuál fue el milagro que causó que los fariseos quisieran matar a Jesús? Los fariseos, los sacerdotes. Y esto, bueno, el milagro más grande que Jesús hizo, la resurrección de Lázaro. ¿Qué representan las 30 piezas de plata por las cuales Jesús fue vendido? Lo acabo de decir. ¿Qué le sucedió a los hombres que venían a arrestar a Jesús cuando Él les dijo, yo soy? Está en la lección. No les voy a dar todas las respuestas. ¿Qué proveyó Jesús para nosotros al ser azotado? ¿Por qué fue salvo el ladrón arrepentido sin ser bautizado? También lo dije en la lección. ¿Por qué se rasgó el velo del templo? Amén. Porque el Señor Jesús vino a cumplir la ley y nos dio el acceso para entrar a su presencia, a cualquier hora, en cualquier momento. Amén. Entonces, con esto terminamos nuestra lección de hoy. Que el Señor Jesús les bendiga y espero que les sea de bendición. Nos miramos en la siguiente lección. Dios les bendiga. Bye bye.